Así que me gustaría orar esta noche y que desde ya podamos disponernos al Señor a no hoy día ser oyentes de la palabra, sino que ser quienes practican la palabra. Es muy fuerte la imagen de Jesús diciendo: el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como quien construye una casa en la arena. O Santiago, ¿verdad?, nos dice que la fe sin obras es muerta. Y que si no practicamos la palabra, realmente vivimos en una suerte de engaño, como una distorsión de la realidad. Es como vernos en un espejo, dice Santiago, y luego olvidar lo que estamos viendo ahí. Así que, ¿por qué no comenzamos desde ya orando y disponiéndonos a no solo oír la palabra hoy día, porque no se trata de cuán buena es la palabra o cuán bien yo predico, se trata de que hoy día hemos venido a escuchar al Señor, la voz de Dios en nuestra vida, y tenemos siempre dos opciones cuando escuchamos la palabra de Dios: o la obedecemos o no. No hay punto medio. Shema, oh Israel, escucha, oh Israel. Y ese oír, Shema, es oír no pasivamente, es oye y obedece. Recuerda, el Señor solo uno es, ámalo con todo tu corazón. Así que seamos hoy día oidores y practicantes de la palabra. Amén. Amén. Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque nos amorosamente, Señor, constantemente sales a nuestro encuentro para desafiarnos, Señor, a creer en ti, a creer verdaderamente en ti, creerte a ti, Señor, y poder responder a tu llamado como discípulos, de ir y extender tu reino, de ir y pregonar que el año del favor ha llegado, que no es el próximo año, que no es el subsiguiente, este es el año del favor del Señor. Y Él me ha enviado a anunciar buenas nuevas a los pobres, a traer libertad a los cautivos, a los presos de corazón, a los presos en las cárceles, a dar vista a los ciegos, porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Señor, hoy día queremos escuchar tu palabra y obedecer a ella, Señor, en la medida de fe que hoy día podemos hacerlo, Señor. Pero no queremos, Señor, queremos orar hoy día, no queremos ser oidores de tu palabra, queremos ser quienes creen y practican tu palabra, Señor. Oramos esto por el bien de nuestras familias, el bien de nuestra ciudad, por el bien de nuestro país, por el bien de las naciones. Señor, queremos ser agentes de tu reino en la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Bueno, todo comienza, creo yo, en nuestra vida cristiana, en el reino de Dios, con la presencia de Dios. Todo comienza con la presencia de Dios. Todo tiene sentido por la presencia de Dios. De alguna manera todo termina con la presencia de Dios. Hasta nuestra vida termina en la presencia de Dios. Fuimos concebidos en el corazón de Dios y nuestra vida termina en la presencia del Señor. Y hoy día quiero compartir contigo un mensaje de un pasaje que ha impactado mi vida y del cual sigo extrayendo cada vez más riqueza, y está en Éxodo 33. Vamos a comenzar un poquitito antes de Éxodo 33 para que lo leamos juntos. Yo tengo aquí la versión NTV, tú puedes leerla ahí en tu Biblia. Espero que nos desafíe esta noche. No quiero asumir que todos entendemos dónde estamos acá ubicados en la historia de la palabra del pueblo de Israel, así que para darte un breve contexto, aquí estamos
ubicados en el desierto al pie del monte de Sinaí, luego de que el Señor ha liberado al pueblo de Israel de la cautividad en Egipto. El Señor libra al pueblo de Israel y lo conduce al desierto, y en lugar de llevarlo de inmediato al pueblo de Israel hacia el norte, hacia el noreste, no tengo un mapa acá conmigo, pero más o menos imagínate las coordenadas, hacia el noreste, hacia la tierra de Canaán, que es la tierra prometida al pueblo de Israel desde la generación de Abraham. El Señor lleva al pueblo de Israel hacia el sur, lo lleva por el desierto en dirección completamente contraria a Canaán. El Señor le dice a Moisés: no van a ir por el camino del norte, el camino de los filisteos, porque si se encontraran en batalla, el pueblo de Israel sucumbiría y huiría y regresaría a Egipto. Básicamente lo que el Señor está diciendo: el pueblo no está preparado todavía para la guerra, no está preparado verdaderamente para nada. Este es un pueblo que necesita ser reformado. Es un pueblo que necesita ser transformado, sobre todo aquí. Es un pueblo que lleva 400 años esclavo en Egipto. Recordemos que Abraham, Isaac, Jacob y sus hijos no eran tantos, digamos, era una familia que llegó a Egipto anteriormente a esos 400 años, y eran un número de 70 personas aproximadamente. Así que el pueblo crece numerosamente durante esos 400 años. Así que realmente como pueblo ellos carecen de identidad, carecen de una identidad clara. Así que el Señor los saca y los lleva hacia el sur y los lleva al pie de este monte, que es donde estamos acá, y es el monte de Sinaí. Y en ese lugar, si tú quieres leer en tu casa, hay un capítulo maravilloso, tremendo, que es Éxodo 19. En Éxodo 19 el Señor se presenta ante el pueblo en el monte de Sinaí. Y si Él se había revelado, Yahweh se había revelado a Moisés en la zarza ardiente, y se había revelado a Egipto y a las naciones, porque Egipto hoy día puede ser una nación que quizás para nosotros está ya en el pasado y que tiene historia, pero en ese momento era una potencia mundial. A través de la presentación de Dios en Egipto, y cuando digo presentación es el juicio de las 10 plagas, Dios se hace conocer a las naciones. Es como que hoy día supiéramos que esto está ocurriendo en China o en Estados Unidos, plagas cayendo sobre una nación y dejándola completamente destruida. El Señor está apareciendo en las plagas, en esa intervención públicamente. Como dice un teólogo que a mí me encanta, dice que en el éxodo y en las plagas Dios está flectando su bíceps, está mostrando su poder a las naciones, está diciendo: yo soy más poderoso que todos estos dioses falsos. Pero es en Éxodo 19, cuando el pueblo de Israel ya está en el desierto, a los pies del monte Sinaí, cuando Dios, Yahweh, viene con su gloria, su Shekinah, y se posa en la cima del monte. Este es el momento en el que el Señor se presenta ahora a su pueblo, a su remanente, a su nación escogida, que es Israel. Y se muestra con todo su poder, con todo su esplendor, con toda su santidad. Si tú lees Éxodo 19 vas a ver que el relato llega a ser increíble, hasta un tanto terrorífico, porque había humo, había fuego, habían truenos, la voz de Dios sonaba como truenos desde la cima del monte Sinaí. Así que el Señor ya no solo ha rescatado a este pueblo con portentos, con poder, sino que también se ha revelado con toda su gloria, su santidad. Este es el Dios verdadero, Yahweh, presentándose a este pueblo. Pero si avanzamos a Éxodo 32, que no es mucho tiempo después cronológicamente, vamos a ver que lo que ocurre es que el pueblo se revela al Señor. Y se revela de una manera tremenda, terrible. Moisés, después de que el Señor viene con su gloria y se posa en el monte Sinaí,
Moisés sube porque es llamado por el Señor y está en la cima del monte, en la gloria de Dios, por 40 días y 40 noches, recibiendo la ley de Dios, la ley del Señor, los 10 mandamientos que conocemos muchos, ¿verdad? Y muchas otras ordenanzas. Durante ese tiempo, el pueblo, insisto, un pueblo que no tiene una identidad clara, un pueblo que no tiene una revelación y una convicción, aunque ha visto todas estas cosas maravillosas, gloriosas, todavía su corazón no ha recibido esta revelación de Dios. El pueblo se inquieta y le dicen, se acercan a Aarón, el hermano de Moisés, quien luego sería, ¿verdad?, el sumo sacerdote. Se acercan a Aarón, que quedó como el líder ahí a cargo, y les dice: Aarón, no sabemos qué pasó. Me encanta la NTV porque dice en capítulo 32, no sabemos qué pasó con este tipo. No sé si ustedes dicen tipo acá, ¿verdad? Con esta persona, pero casi que despectivamente. No sabemos qué pasó con este tipo, ese que simplemente nos sacó de una nación y abrió el mar delante nuestro. No sé cómo ya eso habla del corazón, ¿verdad? Con este tipo no sabemos qué pasó, no sabemos si va a volver o no. Así que no haya nada mejor que pedirle que haznos un ídolo. Haznos un Dios para adorar. Y Aarón, impresionantemente, les dice, ok. Y les pide todas las joyas, los aretes de oro a las mujeres. Y los traen, funde el oro Aarón y hace un becerro de oro. Y cuando estos israelitas ven el becerro de oro, dicen, he ahí los dioses que nos sacaron de Egipto. Qué locura. Ahora, creo que no está de más decir desde ya que la historia de Israel muchas veces, si no es que siempre, habla de nuestra historia con el Señor. ¿Ok? Porque es muy fácil criticar al pueblo de Israel. Es muy fácil criticar a Pedro, ¿verdad? Cuando se cae en el agua. Es muy fácil. Pero la verdad es que la historia de la Biblia nos revela el carácter de Dios y nos revela el corazón humano. Y está ahí no para, como ellos, está ahí para vernos en ellos. Vernos reflejados. Conocer al Señor y ver nuestra naturaleza reflejada. Y poder decir, conozco las historias de Israel, quiero atender al Señor como corresponde, no quiero seguir esos caminos. Así que estando Moisés ahí, el Señor le dice, baja, porque el pueblo rápidamente, qué pronto se han desviado a adorar a otros dioses. Y el Señor, si lees capítulo 32, le dice a Moisés, hazte a un lado que yo voy a manifestar mi ira y los voy a consumir. Y voy a dejarte a ti vivo. Y contigo voy a comenzar de nuevo. Y aquí vemos al primer gran intercesor de la palabra. Sabemos que Abraham intercedió, pero para mí Moisés sienta un estándar de intercesión acá tremendo. Tanto amaba al Señor, a Moisés al Señor, que le dice, no Señor, no hagas esto. Mejor acabas conmigo, pero no acabes con el pueblo, porque si acabas con el pueblo, ¿qué van a decir las otras naciones? Los sacó de Egipto para matarlos en el desierto. Yo creo que Moisés estaba igual de indignado con el pueblo que el Señor. Pero amaba tanto al Señor que a Moisés le interesaba la reputación del Señor. Tremendo. Y el Señor se retracta de lo terrible que iba a hacer, dice la palabra. Qué increíble. Un intercesor es alguien que puede incluso llevar al Señor a ese lugar de retractarse de algo. Suena extraño, pero la verdad es que el Señor busca intercesores que se levanten. Básicamente un intercesor hace esto,
le recuerda al Señor quién es y le recuerda lo que ha prometido. Eso es un intercesor. Así que el Señor está esperando misteriosamente que hombres como Moisés se levanten y le recuerden al Señor su carácter. Le recuerden: Señor, tú eres tardo para la ira, grande en misericordia. Tú prometiste, le dice ahí, si tú lees Éxodo 32, dice, tú prometiste que ibas a hacer de esta nación una nación grande como las estrellas. Le recuerda la promesa a Abraham. O sea, Moisés, vamos a ver, entra a negociar con todo con el Señor. Y le recuerda quién es y le recuerda sus promesas. Y el Señor pareciera que está buscando esto. Se retracta. Luego, aún así Moisés baja, ve esta situación que es terrible. Estamos hablando de una fiesta pagana donde se están cometiendo aberraciones sexuales terribles. No voy a entrar en detalles acá por los menores de edad, pero es terrible, es una escena asquerosa lo que está ocurriendo abajo. Porque uno de repente piensa que estaban persinándose enfrente de un becerro. No, era una locura lo que estaba ocurriendo. Era un desenfreno terrible lo que estaba ocurriendo. Y Moisés se enoja, ¿verdad? Rompe las tablas, hace polvo, las tira al agua, les hace beber del agua y llama al pueblo y les dice: de esta línea acá vengan los que son fieles al Señor. Y fueron los levitas. Y aquí es lo primero que quiero resaltar, porque lo que vamos a hacer ahora es adentrarnos en 33 y vamos a resaltar algunos puntos. El primer punto es esto: el pueblo de Dios. Quiero dejar en claro esto: todos somos llamados a orar al Señor, pero el Señor siempre está llamando a sus levitas, a adoradores, a personas que se consagran al Señor, que se disponen a ser fiel al Señor, dar su espalda al mundo, dar su espalda a la aberración del sistema y acercarse al Señor. Y los primeros que se acercan son estos levitas. Y el Señor está llamando levitas hace tiempo ya. No a tocar música, sino que realmente a consagrarse al Señor. En este tiempo, en esta era, es clave la consagración. Es clave la pureza de corazón. Es clave, va a ser un arma espiritual para este tiempo. Esta generación, este tiempo, no va a ser cautivada por cuán bien canta un cantante cristiano, sino que por la pureza del corazón. Eso va a marcar la diferencia. Dios está llamando a levitas a salir de la indecisión y de la tibieza de corazón y volverse a la consagración ferviente del Señor. Aunque eso signifique dejar atrás una serie de cosas en tu vida. Aún así, el Señor trae juicio, mueren 3,000 israelitas solo ese día. Y luego dice, en el capítulo 32, versículo 30, dice: al día siguiente Moisés le dijo a los israelitas: ustedes cometieron un terrible pecado, pero yo subiré de nuevo al monte a encontrarme con el Señor. Este es el corazón de un intercesor. Quizás pueda lograr que Él los perdone. Les perdone, este pecado. Entonces Moisés volvió a donde estaba el Señor y dijo: qué terrible pecado cometió este pueblo. Se hicieron dioses de oro. Ahora, si solo perdonara su pecado, pero si no, borra mi nombre del registro que has escrito. Qué tremendo el corazón de Moisés. Qué tremendo el corazón de alguien que se pone en la brecha por el pueblo. Ese es el rol de un intercesor, ese es el rol sacerdotal, quien representa a Dios delante del pueblo y quien representa al pueblo delante de Dios. Me pregunto, ¿cuántos intercesores el Señor encuentra hoy día en medio nuestro? ¿Cuántas personas están dispuestas a ponerse en la brecha? No solo orar por orar, sino que están dispuestas a sacrificar de sí en pos del bien de su pueblo. Como un Pablo que decía: yo por ustedes me desgasto. Por la iglesia de Cristo yo me desgasto. Pero el Señor le respondió a Moisés: no
yo borraré el nombre de todo aquel que haya pecado contra mí. Ahora ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Mi ángel irá delante de ti. Cuando llegue el día de pedirles cuenta a los israelitas, ciertamente los haré responsables de sus pecados. Después el Señor envió una terrible plaga sobre ellos porque habían rendido culto al becerro que hizo Aarón. Versículo 34, entonces dice, ahora ve y lleva al pueblo al lugar que te hablé. Mi ángel irá delante de ti. Cuando yo leía este pasaje, lo que el Señor me hablaba era esto. Es que a pesar del terrible pecado que Israel cometió, el Señor no removió la promesa. ¿Cuál es la promesa dada a Abraham? Y la tierra prometida, ¿verdad? Pueden hablar, no hay problema. No les voy a hacer ninguna trampa. La promesa el Señor no la quita, pero lo que quita es su presencia. Entonces el Señor les dice, enviaré mi ángel delante de ustedes. Este es un ángel guerrero. Probablemente es el mismo ángel que protegió al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto y se vieron acorralados contra el mar. El Señor puso un ángel que los separó al pueblo de Israel y al pueblo de Egipto durante toda una noche. Así que un ángel poderoso. Estamos hablando del ejército más grande probablemente de la tierra en ese momento. Es un ángel de temer. Entonces el Señor le dice, yo voy a enviar un ángel guerrero. Van a tomar la tierra porque lo prometí, pero yo no voy a ir con ustedes. Entonces, ¿qué podemos deducir de la palabra? Que podemos tomar las tierras prometidas de nuestra vida, pero podemos hacerlo sin su presencia. Esto es bíblicamente posible. Podemos tomar las promesas del Señor, pero hacerlo sin la bendición de su presencia. Podemos lograr ese nuevo proyecto, ese nuevo trabajo, ese nuevo emprendimiento, eso por lo que he orado y esperado por años, pero podemos hacerlo sin su presencia. Y desde ese conflicto, que quizás para muchos, excepto Moisés, no hubiera sido un conflicto. Porque pareciera que a este pueblo no le importa a Dios, le importa qué van a comer, dónde van a dormir. Pero para Moisés sí es un problema, un tremendo problema. Y es ahí esa problemática la que lleva a Moisés a la intercesión del capítulo 33, que para mí es probablemente la intercesión más poderosa de toda la palabra. El Señor le dijo a Moisés, capítulo 33, váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les dije, daré esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Suban a la tierra donde fluye la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. ¡Wow! ¡Qué reprensión del Señor! Vayan, insisto, vayan, tomen la tierra, yo lo prometí. Leche y miel, vayan por esa prosperidad. Vayan por eso que tanto les importa. Vayan, tómenla. Siento el Espíritu hacernos esta pregunta. ¿Cuál es esa tierra prometida que estamos persiguiendo en este sistema? Vayan por ese aumento de sueldo. Vayan por esa casa propia. Vayan. Pero yo no voy con ustedes. Vayan por esa iglesia
No sé, vayan por ese ministerio, no sé, vayan, pero yo no voy con ustedes. Y aquí el versículo 4 es clave, clave, clave. Y gracias, Señor, por la respuesta del pueblo de Israel. Fíjate, versículo 4. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, son duras, ¿no? Son duras, ¿verdad? Sí. Paréntesis, no hay que hacerle quite a las palabras duras del Señor de la palabra. Esto es un consejo de vida espiritual. No leas solo los pasajes bonitos de la Biblia, en delicados pastos, no. Lee la Biblia, cómete el rollo, que es dulce y amargo. Esto es un paréntesis para tu desarrollo espiritual. No le hagas quite al carácter del Señor. No lo acomodes hasta que te haga sentido. Conoce al Señor como es. Génesis, Apocalipsis. Versículo 4. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina. Pues el Señor había dicho a Moisés que les dijera: ustedes son un pueblo terco y rebelde. Si yo los acompañara, aunque fuera un solo instante, los destruiría en el camino. Quítense las joyas y la ropa fina mientras decido qué hacer con ustedes. Así que desde el momento que partieron del monte Sinaí, los israelitas dejaron de usar joyas y de ponerse ropa fina. ¿Cuál fue la materia prima que el pueblo usó para hacer el becerro? Las joyas. El pueblo es golpeado por la reprensión del Señor y pareciera que es la primera vez que sienten esto, este pueblo que no conoce a Yahweh. Solo sabe de sus tatarabuelos, pero no conoce a Yahweh. Pareciera que es primera vez que algo del carácter del Señor toca su corazón, golpea su corazón, ¿verdad? Esto es como de, yo voy a la iglesia hace 15 años, 20 años, desde chico voy a la iglesia, pero un día algo golpea tu corazón y es como, este es el Señor. Este no es el pastor, no es el Dios de mi mamá, de mi abuela, este es el Señor, este es Yahweh. Su corazón siente por primera vez algo que nunca probablemente había sentido antes, que es arrepentimiento, congoja, duelo, y hay una respuesta que es quitarse sus joyas. Y es interesante porque estas joyas, si analizamos un poco más atrás, son joyas que probablemente gran parte de ellas recibieron por gracia. Y cuando digo por gracia es que recordemos que el pueblo de Israel era un pueblo sometido a esclavitud. Eran los que labraban los ladrillos para Faraón. Pero el Señor, tanta fue la manifestación de su poder y la presión de Dios a Faraón durante las plagas, que el pueblo egipcio reconoció a Yahweh y dijo, wow, nos estamos metiendo en problemas, y la terquedad del Faraón hacía que siguieran sufriendo. Así que el mismo Señor les dijo, cuando se vayan no se van a ir con las manos vacías, sino que se van a ir con joyas, con vestidos. Este era un pueblo esclavo que salió de Egipto con riquezas que no se las ganaron, no eran de la high society, de la clase alta, eran dadas por gracia. Nos preguntamos hoy día, ¿qué hemos recibido por gracia en nuestra vida? Talentos, profesión, recursos financieros, influencia, joyas dadas por el Señor por gracia, pero que se han vuelto en nuestra vida ídolos.
Y no sé cómo entré a estudiar en esa universidad, no puedo creerlo, yo no tenía por qué. Pero no te diste cuenta y ahora esa universidad es el que te sacó de la tierra de Egipto. Es que me costó tanto levantar este negocio y el Señor me ayudó tanto, pero cuando el negocio prosperó, este es el negocio que me sacó de Egipto. Mi apellido, mi ascendencia, mi clase social. Los pastores, mi iglesia, mis vistas en YouTube, mis tarjetas, cuántas tarjetas de nuevos, cuántos visitaron, cuánta gente va a una reunión. Y día y noche los ancianos delante del trono deponen sus coronas. Esas coronas no se las ganaron los ancianos, no se las fabricaron ellos, fueron puestas por el rey. Pero cada vez que se enfrentan a la dignidad del Señor, ellos rinden sus coronas. Y yo solo supongo, esto no es bíblico en sí, que vendrá un ángel o el Señor mismo y se las traerá y se las pondrá de nuevo. Pero una joya, ojo, que puede empezar a pesar mucho, así que hay que estar constantemente rindiéndolas, porque el corazón es engañoso. Versículo 7. Moisés hiper subraya este. Creo que esto es parte medular de lo que el Señor quiere desafiarles como iglesia y como individuos. Porque comencé diciendo, todo se trata de la presencia del Señor. De esto se trata este mensaje. De esto se trata esta conversación de Moisés con el Señor. Versículo 7. Moisés, yo subrayaría cada palabra. Tenía la primera palabra, y muy importante, tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento. Yo subrayaría costumbre, carpa de reunión, cierta distancia. O sea, subraya el versículo. Esta carpa de reunión no es el tabernáculo, ojo. El tabernáculo no está todavía. Están las indicaciones, no está el tabernáculo. Esta es una carpa de reunión, un lugar de encuentro entre Moisés y el Señor. Pero ¿por qué te digo que es importante la frase costumbre? Porque tenía Moisés una disciplina intencional de levantar, construir, preparar un lugar de intimidad con el Señor. Me pregunto, ¿tengo la costumbre de armar carpa de encuentro con el Señor? ¿O me encuentro con el Señor de repente que iba doblando la esquina y me encontré con el Señor? ¿O tengo yo la costumbre de levantar una carpa de reunión? Yo les decía ayer a algunos líderes de la iglesia que algo que a mí me impactó y marcó mi vida de mi pastor, de mi padre espiritual Roger Cunningham, es que él no podía pasar un día si es que no había estado con el Señor en intimidad. Y si tú veías al pastor Roger un poco así, cansado, molesto, yo sabía que no porque tuvo una mala reunión, es porque no había tenido su tiempo con el Señor. Entonces llegaba a veces la hora de almuerzo y en vez de almorzar, ¡boom!, se perdía porque se fue a su casa o se fue a una plaza a estar solo con el Señor antes de continuar ese día. Y siempre, Pastor Roger, ¿cómo estás? Decía, estoy bien. Tú sabías que la próxima frase es, estoy bien porque pasé un tiempo con papá increíble. Nunca lo primero que te decía, estoy bien porque me fue súper bien en una reunión, me fue bien porque fue... No, lo primero que te decía es que tuve un tiempo con Abba increíble y me dijo
cosas a mi corazón. Y empezaba, era un hombre enamorado. Y por años, todas las reuniones, todos los desayunos de staff, una cosa les digo, tengan su tiempo con Dios. Y venía el otro desayuno, pasaban 2 o 3 días, les quiero decir algo, staff, tengan su tiempo con Dios. Está bien, pero ya el 5º, 10º año, digo, Roger, entendí. David, ¿cómo está tu tiempo con Dios? Y no soltó ese hueso nunca, conmigo por lo menos, hasta que yo me hice la costumbre, no la excepción, la costumbre de armar mi carpa de reunión con el Señor. Y ahí voy al tercer concepto, a una cierta distancia del pueblo. No, yo voy el domingo, alabo con la congregación, maravilloso. Está súper bien, eso es parte de la vida cristiana. Pero parte esencial de tu vida, estoy hablando aquí a cada uno, es que tú sepas apartarte a una cierta distancia del sistema, de tu sistema, para encontrarte con el Señor. Lo que mantuvo cuerdo a Moisés como líder de Israel en medio de ese pueblo terco que lo único que hacía era quejarse, porque aquí, por qué no comemos esto, por qué, era que todos los días se encontraba con el Señor y eso le llenaba de aliento, de esperanza, de visión para volver a enfrentar a ese pueblo. Yo amo mi iglesia, yo ya les extraño. Hoy día fue como extrañísimo no verles en la reunión. Pero yo tengo una necesidad de, a cierta distancia de mi iglesia, todos los días buscar al Señor. Y yo vengo con cosas de la iglesia y programas y cosas, y el Señor me encuentra cada mañana y me dice, David, esto es entre tú y yo. No, pero Señor, hay que hacer esto y lo otro. David, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo. Y hasta que yo estoy ahí con el Señor, ahí empiezan a aparecer, llama a esta hermana, esta otra persona, porque es desde lo que fluye y brota y rebalsa de esa comunión, es donde yo puedo liderar. Donde una mamá puede ser mamá, un papá puede ser un papá, podemos liderar y podemos llevar el reino de Dios. Pero nos hemos acostumbrado a vivir una vida espiritual muy pobre. Muy pobre, y no estoy hablando acá de religiosidad, de 10 Padre Nuestro al día, no, estoy hablando de cómo está tu estanque, cómo está tu estanque espiritual. ¿Has escuchado lo que el Señor tiene para tu vida? ¿Qué es lo que el Señor te dijo hoy? ¿Qué es lo que te dijo ayer? ¿O estás todavía viviendo de la prédica de un YouTube del miércoles pasado? ¿Cómo está tu estanque espiritual? ¿Está tu corazón lleno de la palabra de Dios, de provisión? No solo el Señor les dijo en Deuteronomio, yo los hice pasar por el desierto y solo comer maná, porque quería enseñarles una cosa, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te aseguro que todos acá recordamos lo que comimos ayer. No, ayer me comí, yo me acuerdo, una pizza y esto. ¿Qué te habló Dios ayer? ¿Cuál es tu rema de ayer? ¿Cuál es tu palabra de ayer? ¿Cuál es tu rema de hoy? Dame hoy el pan de cada día. Y toda persona, voy a acelerar porque ya estoy en el tiempo, y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa que estaba fuera del campamento. Así lideramos, no lideramos desde adentro del campamento, lideramos desde la intimidad. Desde la intimidad podemos liderar al pueblo. Me encanta el versículo 8, dice, cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente, quiero que ocupes tu imaginación acá. ¿Sabías que puedes ocupar tu imaginación leyendo la Biblia? Sí, si no, a veces es un poco fome. Toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa. Cada vez que Moisés iba a esa carpa,
la gente permanecía de pie enfrente de su propia carpa. Todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba en la carpa. Es un pueblo que no conoce lo que es intimidad con Dios, entonces les llama la atención. ¿A dónde va? Está loco este hombre. ¿Qué va a hacer allá? Cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Imagínate, entra Moisés, se cierra la carpa y viene una columna de nube y queda flotando el frente de esa carpa. ¡Qué locura! Yo quiero esos niveles de intimidad con el Señor. Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa, y esto me encanta este detalle, y se inclinaba. Hay un antes y un después, ¿te das cuenta en la actitud del pueblo? Que Dios disciplina a quien ama. Y a veces necesitamos un punto de quiebre en nuestra vida para empezar a realmente conocer al Señor. Por favor, reflexiona esto conmigo. Este pueblo vio un mar abrirse, un ejército hundirse. Vio que toda una nación estaba en oscuridad y ellos con luz. Vio el Nilo transformarse en sangre. No sé si falta algún elemento más para convencerte. Cuando hay dureza de corazón, la hay, porque es ceguera espiritual. Tú hoy día puedes ver milagros delante de ti, prédicas increíbles, pero si hay dureza de corazón y ceguera espiritual, no vas a verlo. Y este pueblo tuvo que llegar a una situación que tocó fondo, donde se encontró con la verdadera naturaleza de su corazón y se encontró con la verdadera naturaleza de Dios y ¡pum!, despertaron espiritualmente. Despertaron a la realidad de Dios. Porque la columna la habían visto todo el tiempo, las de día y de noche de fuego, pero ahora en el duelo, en el lamento, la vieron y se inclinaron. Quien reconoce la presencia de Dios se inclina delante de la presencia de Dios. Dentro de la carpa de reunión, me da envidia. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Este es un detallito, no un detalle, no es menor. Josué. Qué hermoso Josué. Me salté el detalle. Cuando Moisés estaba en la cima del monte, Josué, yo puedo deducir, estaba en la mitad del monte, porque Josué, cuando ve bajar a Moisés, le dice: Moisés, maestro, abajo parece que hay guerra. Así que estaba lejos, no sabía qué estaba pasando. Y Moisés le dice: no son gritos ni de celebración ni de derrota. Eso es sonido de fiesta. Así que Josué probablemente se quedó igual 40 días en la mitad del monte esperando que su maestro volviera. Y Josué, cada vez que Moisés entraba a tener tiempo con el Señor, Josué se quedaba ahí. Y aquí hay una pregunta para los antiguos, por no decir viejos en la fe. Quiero hacerte una pregunta muy honesta. ¿Tienes un Josué cerca? ¿Tienes alguien que ni siquiera porque le dices juntémonos que te voy a enseñar la Biblia, simplemente por cómo tú te relacionas con el Señor, quiere estar cerca tuyo? ¿Tienes alguien que se te pega? Como tú te pegas al Señor, esta persona se pega. La gloria de Dios es atractiva. No es el carisma de las personas. Yo no quiero estar cerca de Roger porque sus ojitos son azules. Yo quiero estar cerca de Roger porque estoy con él
y mi alma se edifica. Lo escucho hablar de rugby y mi alma se edifica. Me cocina huevos con tocinos y mi espíritu se vivifica. La gloria de Dios atrae a las personas hacia uno. No hacia ti, es lo que está en ti. Es de lo que tú estás permeado y estás chorreando. Y por último, versículo 12. Aquí empieza un diálogo que yo le llamo la negociación magna de Moisés. Un día Moisés le dijo al Señor, ¿se acuerdan que estábamos en un lapsus de Dios le dice, mientras decido qué hacer con el pueblo? O sea, hay como es como un juicio que está todavía en derogación, hay que ver qué es lo que decía el juez. Y un día, en ese momento, Moisés le dijo al Señor, o sea, Moisés comienza una conversación. Y le dice, tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. ¿Verdad o mentira? No se preocupe, puede decir cualquiera de las dos y no es un hereje. ¿Es verdad o es mentira que el Señor no le había dicho con quién iría? Mentira. ¿Por qué? Le había dicho que iba a ir un ángel. Voy a enviar un ángel, guerrero. Dice, pero no me has dicho a quién enviarás. Le dijo, yo te voy a enviar un ángel. Así que Moisés está aquí, está empezando como una negociación. Y le dice, me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y mira cómo termina. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Yo no me atrevo uno a mentirle al Señor así. Y terminar la frasecita con, esto es tu idea, no es mi idea. ¿Cuál es el rol de un intercesor? Recordarle al Señor lo que Él ha dicho. Tú dijiste que esta ciudad iba a ser cambiada por ti. Y hoy día te lo recuerdo. Esta mañana te lo recuerdo, Señor. Transforma esta ciudad. Tú dijiste que mi familia iba a conocerte. Tú lo dijiste. Tú y tu familia serán salvos. Yo hoy día te recuerdo tus promesas, Señor. Y esto es el Señor probando a Moisés, porque si leemos el 32 le dice, mira lo que tu pueblo está haciendo. Dios le tira la pelota, ¿se dice eso acá? Le tira la pelota a Moisés, y aquí Moisés recuerda que es tu pueblo. Y entre medio le saca una carta que yo le llamo la carta de la intimidad. Si es verdad que me miras con agrado. Entonces, ¿qué es lo que Moisés hace aquí en esta negociación? Trae información del lugar íntimo y de lo que Dios le ha dicho en el lugar íntimo, porque eso se lo dijo en el lugar íntimo. Te veo con agrado, te miro con agrado, Moisés. Quizás un día el Señor le dijo en una de esas mañanas, este pueblo me tiene hasta acá, pero a ti, tú eres fiel conmigo. Y Moisés guarda esa cartita y luego sale a interceder y le dice, Señor, si es verdad lo que me dijiste, no destruyas a tu pueblo. Es más, mira lo que le va a decir. El Señor respondió, esto va en 3 niveles. Yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso, todo te saldrá bien. ¿Cómo va la negociación? Bien. Nivel 0, no voy con ustedes. Después de esta intercesión, pasamos al nivel, está bien, Moisés, voy a ir contigo y te daré descanso. ¿Quién quiere descanso en su vida? Vivir en el descanso. Y todo lo que hagas te saldrá bien.
Negocio redondo, decimos en Chile. O sea, yo ahí me retiro. Digo, listo. Pero me retiro lentamente. Pero Moisés dice, si tú mismo no vienes con nosotros. No nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá? ¿Dónde está? ¿Qué cartita saca acá? ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado? Y mira, esto en Chile no sé cómo decirlo acá. En Chile se dice meter una cuchufleta. O sea, aquí mete una cosa que... ¿Cómo decirlo, Dios mío? Le mete una carta de otro mazo. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado? Que era la carta de la intimidad. Y le dice, a mí y a tu pueblo. Y a tu pueblo. ¿El Señor estaba mirando con agrado a su pueblo? No sé si esto es una obra maestra de intercesión. O sea, no vas con nosotros. Señor, si me miras con agrado, ok, voy contigo. No. Si no vas con nosotros, ¿cómo vas a saber que me miras con agrado a mí? Y no sé de dónde saca la carta, y a tu pueblo. Esto es como póker, no sé cómo se llamará esto. Pues tu presencia. Es que este versículo es hiper conocido, pero muy poco estudiado. Este está en muchos eslogan, pero muy poco sopesado. Aquí llega. Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa, o en otras versiones, distingue a tu pueblo y a mí. Ahora los pone al pueblo primero que a él. Es un intercesor de intercesores. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por Montevideo? ¿O tus 2 cuadras? Literal, real. ¿Cuándo fue la última vez? Respóndete a ti mismo con sinceridad. Señor, yo sé que tú me amas, soy tu hijo, y si me miras con agrado y enviaste a Jesucristo a morir por mí en la cruz, te pido tu presencia para Montevideo y para mí, para mi barrio. Te lo pido, Señor. Yo sé que son tercos de corazón, pero te pido tu presencia. ¿Quién nos va a distinguir de todos los demás pueblos de la tierra? Y yo hubiera pensado, si aquí el texto a mí me lo entregan hasta ahí y no se entiende el pergamino, yo digo que acá la respuesta del Señor es, Moisés, te sublevaste. Salta, diríamos en Chile, salta de aquí. Sublevado. El Señor contestó a Moisés, ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Lo consiguió. Lo consiguió completo. Negociación completa. Nivel 0, no voy con ustedes. Va mi ángel. Nivel 1, voy contigo. Nivel 2, ok, voy con ustedes. Quiero decirte algo. Solo los que tienen profundos pozos de intimidad cavados con el Señor pueden negociar a estos niveles con el Señor. Porque aquí la carta no es otra que si me miras con agrado. Si lo que has dicho de mí es real. Intimidad con el Señor te autoriza para interceder delante del Señor.
intimidad. Tenía la costumbre, disciplina, prioridad. Pero es que David, yo trabajo 2 trabajos. Es que David, yo tengo 2 negocios, tengo un hijo. Moisés tenía que liderar 1,5 millones de personas, 3 millones. Y tenía la costumbre de armar la carpa. Intimidad te hace conocido delante del Señor y te habilita para negociar con el Señor y recordarle sus promesas y ver que Él haga lo que prometió hacer en medio tuyo. Yo ahí sí que me retiro, ¿no? ¿Quién se retira ahí? O sea, ahí sí que yo digo, salgo de la carpa y... Pero Moisés no se va. Y le dice, Moisés respondió, te suplico, cambiemos de tema, Señor, porque en verdad esta tercera petición de Moisés habla de su corazón, de la esencia de su corazón. Ya hizo su trabajo como líder, pero aquí le pide al Señor la guinda de la torta. Te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. También me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que habiendo recibido respuesta a nuestra oración, no me conformo y le digo, gracias Señor por tu provisión, pero ahora te quiero a ti? Entonces aquí hay 3 niveles en nuestro caminar espiritual. Primer nivel, y estos son todos para creyentes, no voy a tomar el nivel del pueblo que no conoce al Señor, un pueblo pagano, voy a tomar un pueblo desde el conocimiento del Señor adelante. El primer nivel es una vida cristiana que se conforma con saber de que la promesa está, pero no me importa que Él no vaya conmigo mientras mi vida siga funcionando. Nivel 1. Mientras no pierda el trabajo, mientras yo siga con mis negocios, mientras el Señor no me quite la promesa, porque somos hijos de la promesa. ¿Sabían que somos hijos de la promesa de Abraham? Por medio de ti todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Y así hemos sido bendecidos. Nosotros fuimos injertados en la familia de Dios por gracia, Y listo, soy cristiano, salvo por gracia, y ahora que mi vida siga como está, con tal de llegar a la tierra prometida, que para el cristiano actual es llegar al cielo. Pero no me importa cómo llego allá, no me importa qué hago allá, lo que me importa es llegar al cielo, pero no me importa mucho que tú vayas conmigo ni el día a día diciéndome qué hacer. En realidad no te quiero como rey de mi vida, te quiero como proveedor de la promesa, nada más. Nivel 1. Nivel 2. Es aquel que se conforma, y está bien, que el Señor vaya contigo, en mi negocio, en mi cosa, en mi cuento. Son 4 en realidad. Nivel 3, el que le preocupa que el Señor vaya con nosotros. Mi familia, por ahí parte, mi iglesia local, la iglesia de Cristo, la nación, la ciudad donde Dios me ha plantado. Y hay un 4 nivel, que es el que aún el Señor respondiendo y aún el Señor estando con nosotros, yo quiero más de Él. Porque hay una diferencia entre el favor de Dios y la gloria de Dios. Entre el Señor que dice, voy contigo, que en la nube es la representación de la presencia con el pueblo. Guía, protección. O sea, imagínate, ¿qué pueblo va a atacar un pueblo que tiene una nube de fuego la noche al lado? Nadie. Y ese nivel es el que también muchas veces caminamos. El Señor va con nosotros, Él nos protege, Él nos cuida. Pero hay un nivel que es este 4 nivel, y la verdad es que el Señor le cuesta encontrar esto en nosotros. Que es que aunque la nube va,
aunque el Señor va con mi familia, aunque el Señor va con mi iglesia, aunque las cosas están yendo bien, yo, Señor, sobre todas estas cosas, te quiero a ti. Quiero conocerte, como partió la intercesión, más profundamente. Quiero conocer tus caminos. El Señor les dijo, ojo, que apenas entren a la tierra prometida, ustedes van a olvidarse de mí. Entonces, a veces pensamos en nuestra vida, cuando tenga esto, cuando llegue a esto, en el ministerio ocurre. Cuando sea un líder de alabanza, ahí sí que algo va a cambiar. Cuando sea el pastor de una iglesia, no sé, algo va a pasar. La verdad es que Salomón nos dice que la vida todo es humo. Hasta el ministerio es humo. Vamos persiguiendo una nueva posición, una nueva cosa, pero al final del día lo que satisface profundamente nuestra alma es la gloria de Dios. Y cuando digo la gloria de Dios, no solo el favor y esa protección soberana de Dios, sino que es ese encuentro cara a cara con el Señor. Es esa Shekinah, esa gloria que yo sé que estoy encontrándote, teniendo revelación de ti. Job tenía el favor de Dios, le iba bien, pero tuvo que vivir un antes y un después para decir lo que el pastor dijo. De oídas te había oído, porque claro, el Señor cuida a los justos y yo vivía ahí. Tuvo que pasar esto para ahora verte cara a cara. Y el Señor le dice, haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahweh. El nombre impronunciable, el nombre del Señor, pronunciado por el propio Señor. Más alto que esto no llega, chiquillos, amigos, perdón. Más alto que esto no llega. Estar en la presencia de Dios y que Dios se revele a ti. No hay cosa más alta. No es una posición en el mundo, no es un ministerio, no es una canción, es Él. Sin embargo, me encanta esto, porque el Señor es como diciendo, lo voy a hacer, pero esta es la primera vez que el Señor le dice, pero recuerda, Moisés, te he dicho que todo así, pero yo soy Dios. Así que le dice, sin embargo, no podrás verme directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Es como un poquito de Dios mostrando el bíceps, como, sí, Moisés, me caes muy bien, pero yo soy Dios, acuérdate, ¿ya? Si me ves cara a cara, tú también, caput. Y el Señor siguió diciendo, párate cerca de mi roca, sobre esta roca. Cuando pase mi gloria, mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. El Señor dice a Moisés, acércate. Moisés debe estar hablando a cierta distancia del Señor. Y el Señor le dice, acércate, ven a esta roca, a esta grieta, porque voy a mostrarte mi gloria. El Señor lo pone ahí y dice que pone su mano, esto es literal, pone su mano y el Señor pasa así. Y supongo que pasa la otra mano. Y cuando está pasando ahí le dice, Yahweh. Mi nombre es Yahweh. El que era, el que es. Yo soy el eterno. Y pasa y saca la mano. Y Moisés mira y le ve la espalda. Y ahí Moisés dice, listo. Me retiro. ¿Dónde estamos en esa progresión? ¿Dónde estamos espiritualmente hablando? ¿Dónde estamos? Y no hay vergüenza, ¿verdad? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay vergüenza si estamos en nivel 1. Lo importante es saber dónde estamos. Lo importante, ¿saben, iglesia? Es despertar a la conciencia espiritual de dónde estamos. Lo importante es no solo avanzar como un pueblo que avanzó, porque
si no sabemos dónde estamos con el Señor y no le conocemos, podemos vagar 40 años y ser el pueblo de Dios. No nos quitan el título. Pero ser un pueblo terco, ciego, o realmente, se los digo, esto yo no vengo a vender aquí un producto, convencer a nadie, o realmente podemos creer las palabras que vemos en el Nuevo Testamento, en Corintios, cuando Pablo dice que el pacto primero, este pacto, donde el Señor revelaba su gloria a Moisés, tanto así que tenía que cubrirse el rostro cuando volvía del monte, ese pacto era hermoso, pero el que tenemos ahora es aún mayor. Porque ahora dice que le podemos ver sin velos y podemos conocer y reflejar su gloria y ser transformados por su gloria a la imagen del Señor que es el Espíritu. O sea, todo eso que a nosotros nos suena ahora increíble y glorioso e inalcanzable, el Señor hoy día lo ha puesto a disposición, no solo de un hombre y de un profeta, no solo de un sumo sacerdote, de todo el pueblo de Dios. Cada uno de nosotros podemos entrar en esa dinámica sacerdotal, en esa dinámica de comunión con el Señor, en esa dinámica de profundidades con Dios, en esa dinámica de intercesión. Y comencé diciéndoles esto y con esto cierro. Hay mucho trabajo que hacer, iglesia, en esta ciudad. En Santiago, créanme que también hay mucho trabajo que hacer. La iglesia no está para juntarse y cantar lindas canciones tan solo. La iglesia está para transformar el mundo. Pero no vamos a poder hacerlo si no estamos caminando en nuestro rol sacerdotal con el Señor. ¿Qué vamos a ir a decirle a la gente? ¿Qué vamos a ir a reflejar? ¿Qué? Yo lo digo con mucho amor y mucho respeto, pero hice un poquito de estudio antes de venir acá y descubrí y algo había sabido, que Uruguay es uno de los países con la tasa más baja de cristianismo en el mundo. Siendo un país de 3,5 millones de personas, una tasa bajísima de cristianismo, una tasa de crecimiento del evangelio de las iglesias bajísima. Y hoy día me pregunto, ¿es que eso me conformo o digo, no está bien? Es que no está bien. Y lo primero que hago antes de ir a la batalla, porque si recién me estoy dando cuenta de eso, ojo, quiere decir que soy como ese pueblo que el Señor dice, no vayan a la batalla, porque si hoy día te encuentras ahí y no estás fortalecido en el espíritu, créeme que hay huestes demoníacas que te van a hacer, en Chile decimos chupete, así, en un bocado. ¿Vale? Entonces, si estás en ese lugar de recién despertar a esa realidad y preguntarte por qué en mi país está ocurriendo esto y el evangelio no está creciendo, entonces es tiempo de ir al monte Sión a conocer a tu Dios. Y ese no es trabajo de nadie más que tuyo y mío. Y entrar en esta dinámica y en esta conversación con el Señor y empezar a ser impregnado de su gloria, porque ¿sabes qué? Aquí un buen argumento no va a convencer a nadie. Aquí esta ciudad lo que necesita ver, ¿sabes qué es? Es el poder de Dios. Lo que esta ciudad necesita ver es el poder de Dios, milagros, señales. Necesita experimentar la presencia de Dios. Aquí no vamos con, mira que te discuto que esto, y sí, está bien, podrá haber alguna conversación y alguna defensa de la fe podremos hacer y tenemos que estar preparados para eso. Pero esta ciudad lo que necesita ver es el ministerio de los discípulos de Cristo, que donde vamos algo pasa. ¿Qué va a pasar si yo no me he encontrado con Él cara a cara? ¿Qué? Lamento si este es un mensaje un poco rudo, desafiante, pero la verdad es que este es el mensaje del Señor. Esa imagen de Jesús, paz y amores, no sé dónde sale. Jesús donde iba dejaba a alguien mal, pero bien.
¿Qué queremos? Yo siento que esta noche es un tiempo para arrepentimiento. Y yo sé que también hay expectativas de que yo pueda tocar y adoración, pero la verdad es que siento que el Señor no quiere música hoy día. Quiere arrepentimiento. Eso es lo que creo que el Espíritu quiere. Hay una diferencia entre arrepentimiento y culpa. La culpa es de Satanás. El arrepentimiento es del Espíritu. El arrepentimiento es la profunda convicción de que algo en tu forma de pensar está mal. La palabra es metanoia en griego, que significa un cambio de mente. Hay un momento en que tú despiertas y dices, esto yo lo estaba viendo, no lo estaba viendo al revés. Perdón, Señor. ¿Cómo estoy viendo? Creo que en ese punto estamos hoy día. ¿Qué entiendo por el cristianismo? ¿Qué entiendo por el reino de Dios? ¿Dónde estoy con el Señor? Y para el corazón quebrantado, el espíritu contrito, el Señor siempre está cercano al humilde. Y yo creo que hoy día es una noche para venir al Señor en arrepentimiento. Y decirle, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque he estado mirando 20 otras cosas, excepto lo que tú quieres. 20 otras cosas en mi vida, excepto lo que tú quieres. Y siento la congoja del Señor. ¿Sabes por qué te decía que no hay que evitar las palabras fuertes de la Biblia? Para que cuando el Señor nos hable fuertemente no nos espantemos. ¿Viste que cuando nos predicamos puras buenas nuevas, después no reconocemos cuando el Señor está por amor disciplinándonos? Y nos sentimos como hijos bastardos por ser disciplinados. Pero si el Señor disciplinó a Israel, ¿cómo no me va a disciplinar a mí? ¿Me entiendes a lo que voy? Entonces, la palabra me ayuda a no vivir en la vergüenza. Y decir, wow, Señor, yo no quiero eso. Guárdame. Guárdame de vivir para mis ídolos. Así que les invito en este tiempo a venir delante del Señor y volver al Señor. Eso es arrepentimiento, es volver al Señor. Si mi pueblo se humillare, ¿verdad? Los versículos que no sabemos de memoria, ¿verdad? Pero no sé si lo hemos practicado tanto. Y se arrepintiere de todo corazón y orare y buscare mi rostro. Yo voy a responder, voy a estar atento a su oración. Y no solo voy a responder, voy a sanar su tierra. El nivel de arrepentimiento de la novia de Cristo tiene que ver con el nivel de sanidad de las ciudades. Cuando mi iglesia local vive en el arrepentimiento, en la humildad delante del Señor, mi tierra, Las Condes, Santiago, se sana. Son las lágrimas de los santos las que sanan la tierra. Así que yo voy a orar y vamos a entrar en un tiempo delante del Señor. Tú puedes responder como tú quieras, corporalmente, verbalmente, como tú quieras.